hecho por la señal que se queda contigo. También quiero enviarle un saludo a mi hermano Marco Silva, el James Bond de seguridad de la iglesia. Estuvo en el Hermosán, trabajó en el G2 de Cuba, en el Ejército, en la PTJ, en el SEBIN, en el 6CPC, Guardia Nacional, tuvo en el CONA. Bueno, este hombre es un fenómeno, hermano. Ni se le ocurra venir para acá a los malandros a visitarnos, porque ese varón con un palo de escoba amarró a 6 una vez, hermano. Le cuento ese testimonio. Marquito, te enviamos un saludo. Bueno, Marco, la cita de la mente cauterizada es Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Esa es la cita. Vamos ahora por la número 6. Una mente reprobada. Lo que hablábamos, que Dios los entregó a una mente reprobada. Sí, hay gente que está en una mente reprobada. Lo leíamos el capítulo 1 completo del libro de Romanos. Y de ahí lo vamos a desglosar. Ya lo explicamos, ya íbamos hablando de los 7 estados de la mente. 6 se divorcian del carácter de Dios. Y nosotros, hoy el propósito no es condenar a nadie, sino darle las herramientas, los argumentos. Y le pedí mucho a Dios en oración que los ojos de su entendimiento sean iluminados, sean alumbrados, y usted pueda ser libre y también pueda recibir enseñanza para darle a otro, porque los dones y los talentos que Dios nos ha entregado en nuestra mano es para la edificación de los santos, no es para la vanagloria. Así que le invito a buscar en su Biblia. Me gusta mucho hablar con la gente, pero con la Biblia en la mano. Hermano, no sea de esos evangélicos o de esos cristianos que a todos le dicen amén. Mira, hace tiempo tuvo por aquí un ministro, un peruano estafador de primera categoría. Eso dijo un poco de cosas que no estaban en la Biblia y le recogió plata a todo el mundo, hermano. Ahora, bendiga un hombre que le enseña a usted los principios de la Biblia. Cuando venga un hombre y le diga a usted, mire, así va a orar, así va a leer, y esto está en la escritura, mire, hermano, bendígalo. Pero a nosotros siempre nos gusta el sensacionalismo, la manipulación, el engaño. Y hoy tenemos creyentes que son como una foca, que todo el tiempo dicen, el pastor dijo, y el pastor dijo. Pero nunca dicen lo que está en la escritura, nunca dicen lo que está en la palabra. Si de repente el pastor se equivocó o dijo una mentira, no lo dicen. Por ejemplo, hablando de, aprovecho de colar, hace días decían que Bertucci no se podía lanzar porque el artículo 227 dice que el Estado seglar. Eso aplica para la Iglesia Católica. Le voy a decir una cosa que usted no sabe. La iglesia cristiana todavía no está reconocida como una institución. Por eso mandaron a hacer un censo para reconocer a la iglesia como una institución. Eso no quiere decir que este hombre no tenga derecho a postularse, porque es lo que tiene que renunciar a su cargo. Entonces muchos creyentes y muchos amigos, no, que él no se puede lanzar, y esta puja y toda esta cosa que hay por la candidatura de un pastor que, bueno, está entendiendo los tiempos y está poniendo su liderazgo, y mucha gente lo que hace es cercenarlo, condenarlo, sin saber, sin tener argumentos bíblicos o bases espirituales para hablar. Simple y llanamente son como unos loros que repiten lo que otros dicen, y no podemos seguir siendo así. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué importante es tener el conocimiento de la verdad. Jesús dijo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, no fue porque lo atacó los demonios. La Biblia dice claramente que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero a ver, prevalece la ignorancia. Prevalece la ignorancia. Capítulo 6 del libro de Hebreos, verso 4 al verso 8. Quería leer nada más el versículo 8 para hablar de lo que es una mente reprobada. Vamos a hablar del estado de la mente, una conciencia reprobada. Capítulo 6 del libro de Hebreos, versículo 4 al 8. Recuerden que esto es un estudio. Los sábados, los domingos ponemos la predicación completa de 8 a 9. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para un arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia
que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Lo dice la Escritura, no lo dice David Peñalosa. Si usted lee el capítulo 6, dice advertencia contra la apostasía, que es lo que vemos hoy en este tiempo, que vivimos tiempos malos, que hay un tiempo de apostasía totalmente en contra de la palabra. Y a la gente le gustan mucho las emociones, que los van a bendecir, pero no tienen carácter, no tienen firmeza en cuanto al don de la Sagrada Escritura, y tenemos un evangelio que se le predica a la gente 20 minutos, 10 minutos, no predique mucho, no ore mucho, no hable esto, acomodando siempre palabras motivadoras que no son malas. Las palabras motivadoras de fe, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Pero siempre al creyente, al feligrés, hay que darle estructura con la palabra para que tengan bases y fundamentos. Vamos a leer lo que es el concepto de una mente cauterizada. Dice la palabra el concepto de la mente reprobada. La palabra reprobada, en griego es adokimo. ¿Qué significa? No soportando la prueba. Por tanto, es rechazado. Se aplica primeramente a metales. En Isaías 1:22 dice de la siguiente manera: la plata es plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Pero en el Nuevo Testamento se aplica a las personas. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y no pasó, no soportó la prueba. Por lo tanto, fue rechazada. Una de las características de una mente reprobada es que están atestados de toda maldad. Las principales fortalezas de su mente reprobada son 3, le voy a nombrar, y después la vamos a explicar en cómo se manifiestan en 17 formas. Pero la característica y la fortaleza de una mente reprobada son 3. Número 1, la avaricia. Hay gente que puede estar predicando el evangelio por avaricia. Número 2, la perversidad, por maldad, que extravían de la verdad la palabra y hacen doctrinas que no son, perversidad. Y lo tercero, la depravación, como una religión que salió que se llama siempre salvo, salvos siempre salvos, y todo este tipo de religiones. Pero también una de las características principales o una de las fortalezas de una persona con mente reprobada es la avaricia. Es una persona avariciosa que no tiene escrúpulos, no le importa llevarse a quien sea por delante, no le importa mentir. La perversidad, no le importa, como quien dice, venderle su alma al diablo, y es depravado y es perverso contra toda clase de mal, que hay muchas religiones que en la noche pactan con el diablo y mandan espíritus de ruina, de división, de divorcio, con tal de tener fama, riquezas. Y hay religiones ocultas que los evangélicos o los cristianos o los hijos de Dios ignoran, porque creen que el mundo está lleno de puras personas buenas y los malos son los puros malandros y los brujos. Los brujos son de pacotilla, rabo de cabulla. Hay religiones que son más malas que los brujos. Metas eso en la cabeza. Que se mete a una iglesia a destruir, a dañar en una familia. Hacen teletransportaciones, se salen del cuerpo porque quieren tener dinero. La mayoría de esas religiones dominan el mundo de la economía. Metas eso en la cabeza de parte del Señor, se lo dice David Peñalosa. Pero poderoso es el que está en nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, hablamos que esto es una de las características de una mente reprobada. Una vez dijo Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. Hay gente que va a ser entregada a Satanás. Entonces, esta mente en particular presenta 17 formas de proceder. Vamos a leerlas. La primera, número 1, llenos de envidia. Número 2, llenos de homicidio. Número 3, llenos de contienda.
Número 4, aborrecedores de Dios. Número 5, engañadores y maliciosos. Número 6, detractores. Número 7, injuriosos. Número 8, soberbios. Número 9, altivos. Número 10, inventadores de males. Número 11, desobediente a los padres. Número 12, necios. Número 13, desleales. Número 14, sin afecto natural. Número 15, sin misericordia. La mente reprobada es aquella, después de haber sido aprobada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizado. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo, es porque tal condición no hay nada que hacer y nada favorable para Dios buscar, consecuencia de rechazar la gracia de Dios. Eso es lo que pasa con una mente reprobada. Usted lo identifica con 3 fortalezas que hay en su mente, pero se manifiestan de esta manera. Y por consiguiente, por eso a todo el mundo usted no le puede decir que Dios tiene un propósito con él, porque es totalmente falso. Dios no puede tener un propósito con una mente vana. Dios no puede tener un propósito con una mente reprobada. Dios no puede tener un propósito con una mente, ya le voy a explicar, se me fue la onda porque está viendo, con una mente corrompida. Dios no puede tener un propósito con una mente entenebrecida. Voy a dar una explicación allí que a usted le va a hacer ruido. Cuesta más trabajo darle carácter a una persona, darle una mente espiritual. Vamos a hablar de la número 7, ya estamos llegando al final. Una mente espiritual. Ya usted me dice, oye David, ¿cómo se acomoda eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, con una mente espiritual. Con una mente espiritual Dios puede tener un propósito. Pero con los otros 6 tipos de mente, Dios no puede tener un propósito. Y escuche esto que va a sonar una locura. Pero le es más fácil a Satanás. Le es más fácil a Satanás corromper una mente. Le es más fácil a Satanás dañar una mente que el tiempo que le lleva a Dios construir una mente espiritual. Porque hay algo que se llama la capacidad de voluntad, el libre albedrío, el poder que tenemos nosotros como hijos de Dios de decidir en qué estado queremos estar. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. O sea, el querer Dios lo pone, pero el hacer es tuyo, papá, el hacer es tuyo, mamá. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que disciplinarte, tú tienes que poner de tu parte para tener un crecimiento. Vamos a hablar de la mente espiritual. En el Antiguo Testamento se decía plata desechada, ser reprobada, se desechaba. En el Nuevo Testamento está en Hebreos capítulo 6. No lo dice David Peñalosa, lo dice la Sagrada Escritura. Para hablar de una mente espiritual, leíamos en Romanos al principio 8, 5 al 6, pero en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a hablar de la mente espiritual. Qué importante es hablar de la mente espiritual. Yo tengo algunos versículos anotados allí. Una mente espiritual, oiga lo que dice Efesios 4:22, porque de allí tomamos varias mentes, algunos versículos, para poder hablar de lo que el sustento bíblico, el soporte bíblico. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Pido perdón, disculpa. Efesios 4, 22 al 24. Hace leíamos el 17, el 18, el 19. Pero en Efesios 4, 22 al 24, lo dice la Biblia, no lo digo yo. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, lo que veníamos haciendo, los que eran borrachos, rumberos, bailadores, mentirosos, ladrones,
todo este tipo de cosas y malas costumbres que traíamos del mundo, dice, perdón, disculpe, despojaos, despójate de ese hombre, renuncia a ese hombre, crucifícalo. Pero en vez de crucificar a ese hombre, tenemos crucificado a Cristo. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. 3 características: en justicia, en santidad y en verdad. Hablamos de la característica de una mente reprobada, las fortalezas de una mente reprobada. Ya le voy a buscar rapidito que se me perdió allí, que era la avaricia, la perversidad y la depravación. En cambio, en el Señor, el nuevo hombre, renovar el espíritu de la mente, vea lo que dice. Oiga, perdón, tengo que dejar de decir, vea. En justicia, en santidad de la verdad y en verdad. ¿De qué verdad? De la palabra. O sea, nosotros tenemos que ser santos. La gente cree que los santos son los que comen vela. No, nosotros tenemos que ser santos y la palabra santo es apartados para Dios, para vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios. Que nuestra vida sea un olor fragante, que Dios se sienta agradado de nuestra vida. Que no andemos como andábamos antes, sino, oye, renovarnos. Vamos a leer el concepto. Dice, la mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la palabra de Dios. Cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, a diario estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Las características de una mente espiritual son vida y paz de Dios, entendimiento en el propósito y en su palabra. Continuamente medita en la palabra de Dios. Eso es una característica de una mente espiritual. Posee sabiduría e inteligencia espiritual. La mente está bajo control y dominio del espíritu, del hombre, y este a su vez al Espíritu de Dios. Y no, como siempre lo digo, muchas veces, siempre, nuestra mente hace lo que dicta el corazón, producto de las emociones, de la conciencia. Pero cuando usted tiene una mente espiritual, su mente va a hacer lo que le dicta su espíritu, porque Dios está trabajando el espíritu para que tú tengas actitudes y comportamientos espirituales. Por eso siempre digo que Dios, lo publicaba y vuelvo y lo repito, no me cansaré, Dios siempre va a ver las intenciones y los hombres van a ver las acciones. Hay gente que por intenciones de fama, de riquezas, de gloria, vuelvo y lo repito, no crecen, no están en aquel fuego del Espíritu Santo, en aquel mover, en aquella unción. Es porque la intención de su corazón es vanagloriarse, para que digan, ese es un varón de Dios, eso es una varona, aleluya, y empiezan a hablar y a echar cuentos que no tienen nada que ver, que no oran, no hablan. Por eso dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Dice la Escritura, no lo digo yo. Todas sus capacidades mentales trabajan en libertad y sin dificultad. De la misma manera, el que posee una mente espiritual presenta un modo de proceder particular, como es bondadoso, es amoroso, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad de lo bueno, siempre piensa lo bueno, eso es benignidad. Tiene fe en Dios, una persona espiritual tiene fe en Dios, en su palabra, en el Hijo de Dios que vino, murió y resucitó. Tiene mansedumbre y tiene templanza. Esa es una de las características de una mente espiritual. Ahora, ¿cómo se renueva la mente espiritual? Renovado por medio del espíritu de vuestra mente. Usted quiere ser espiritual, volví y decía hace rato.
Hay gente que ora mucho pero no lee la palabra, eso no lo hace espiritual. Hay gente que cree que porque pasó un día de ayuno son santos. No, la santidad genuina, la santidad verdadera, usted la puede practicar en el momento que usted está al frente de su computadora y no decide abrir un video pornográfico. La santidad genuina, la santidad verdadera es aquella que usted practica y no se presta para chistes de doble intención, para fotos de doble intención. Esa es la santidad verdadera. La santidad verdadera tiene que ver con la palabra. La santidad verdadera es cuando usted aplica la justicia. Por ejemplo, una persona puede orar mucho, pero si no paga la luz y el cable, ¿qué es? Un ladrón. Tan sencillo como eso, es un ladrón. Si usted no paga la luz y usted no paga el cable, acoste diciendo que del Señor es la tierra y su plenitud, usted es un fariseo o una farisea. Un hijo de Dios no es ladrón. Un hijo de Dios sabe que no debe robar, que debe pagar sus servicios, que debe pagar sus impuestos, que debe ser justo. Esa es la verdadera santidad, cuando nadie te está viendo. El hecho de que tú vayas a una iglesia y te encierres 3 horas a escuchar un sermón, eso no te hace santo. La santidad tiene que ver con un estilo de vida. Que tú te digas, oye, yo escucho muchos sermones, pero hay cosas que yo debo cambiar y debo aplicar en mi familia. Hacer un altar familiar. En tu casa no haya cosas de brujería, de hechicería. Por ejemplo, hay creyentes que leen el horóscopo. Hay creyentes que buscan un babalao para que le haga limpieza espiritual y creen que eso es santidad. No es la santidad. Santidad no tiene nada que ver con cantar un corito en la iglesia o una adoración. Yo conozco adoradores que son más carnales porque cantan. Santidad no es cantar. Adorar no es cantar. Tú adoras a Dios con tu obediencia. Tú adoras a Dios cuando tú ves que debes actuar en justicia y no puedes admitir cohecho contra tu vecino. No permites una injusticia. Eso es santidad. Eso es adoración. La gente cree que adoración es cantar un corito. Por eso yo conozco gente que vive cantando y cantando, pero son carnales. Conozco gente que vive ayunando y son carnales, que se caen a golpe con cualquiera. Yo los he visto con mis ojos, se los he tenido que quitar a otro de encima. Y él sabe de quién estoy hablando. Entonces una persona porque habla bonito, porque acomoda palabras y uno lo escucha hablar. Mire, yo conocí un varón que cuando yo lo escuchaba hablar yo decía, no, yo me voy para el infierno, este hombre es un santo. Este hombre es un santo, este hombre toca el cielo, yo soy un pecador. Hermano, hasta que lo conocí y me di cuenta que ese hombre lo que vive es de pura apariencia. Como muchos creyentes viven con pura apariencia y doble moral. La intención de esto, hermano, no es criticar. La intención de esto es edificar. La intención de esto es traer un conocimiento, un crecimiento y un conocimiento, porque hay gente que vive ajena a la vida de Dios y creen que esto es una religión para que digan que nosotros somos evangélicos. ¡No! Esto es un estilo de vida. Esto es obediencia, adoración a Dios. Ayudar al prójimo es santidad. También tiene que ver porque tienes la naturaleza de Dios. Actúa con justicia, no robarte las cosas de tu trabajo, llegando temprano. Eso tiene que ver con la santidad. No irte a una licorería y ponerte a beber ron. Mire, hermano, la santidad que nosotros hemos aprendido, la gente cree que santidad es ponerse una falda, no pintarse la cara. Pero hay gente que viene a la iglesia y dije que iba a hablar un tema de la vanagloria. ¿Se acuerda que estuve entrevistando a una hermana de la vanagloria, de la manera de vestirse? Hermana, por favor, sea su santa manera de vestirse. No ande mostrando esos cocos por ahí, esas lolas, esas falditas, esa ropa pegada, que son de tentación para los hombres. Y cuando los hombres le dicen, entonces se ponen bravas. Y entonces la iglesia ha querido hablar de santidad de lo externo. Y la santidad empieza por lo interno. La santidad empieza una vida interna, internamente en el espíritu, en obediencia a Dios. ¿Cómo se renueva la mente? Bueno, Romanos capítulo 12, verso 1 al 2 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Usted tiene que sacrificar su cuerpo como un sacrificio para Dios, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No haciéndose tatuajes, ni abriéndose huecos, ni nada de eso. Ni lo que está de moda ahora. Que es vuestro culto racional a Dios. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mire, a veces hay cosas que hacemos que no son la voluntad de Dios, lo decía al principio. Queremos hacer miles de cosas para que nos vean, para que nos señalen, para tener un prestigio. Y no es así, hermano. Renovar el espíritu de la mente. Una persona no puede andar en el espíritu si no ha leído la palabra. Puede orar mucho, pero lo que renueva la palabra es la facultad de la llenura del espíritu, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y su palabra es espíritu. Y tú renuevas la mente y la mente te dice que debe ser bondadoso, que debe ser hospedador, que no puede ser malicioso, que no puede ser un tracalero, que no puede ser un malapaga, que no puede ser un chismoso, que no puede ser un inventador de chisme, porque hay gente que vive inventando chisme, y hay gente que tiene una vida de fariseo, lo que hablábamos, que por dentro son muy bonitos, pero por dentro están podridos, y Dios va a limpiar su iglesia, y va a poner sacerdotes de verdad y pastores de verdad, porque este es el tiempo final. Dios va a traer limpieza sobre su iglesia, primeramente sobre su iglesia. Bueno, hermano, hemos llegado al final. Repito, los 7 estados de la mente. Déjeme buscar rapidito la chuleta. El número 1, 7 estados de la mente. Una mente carnal, una mente corrompida, una mente entenebrecida, una mente banal, una mente cauterizada, una mente reprobada, y ya está la mente espiritual, que cuando usted tiene la mente espiritual, Dios lo puede usar a usted para un propósito. Dios puede cumplir su propósito. Si nos encontramos en 6 estados que van lejanos o están divorciados a lo que Dios establece, Dios no podrá cumplir un propósito y tú no podrás andar en el propósito de Dios. Entonces Dios anda buscando ese tipo de mente, porque Dios prueba la mente. Lea Proverbios. Dios sabe las intenciones del corazón y los pensamientos, lo que hay en el pensamiento del hombre. Dios sabe. Quizás yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Por eso dice la Biblia que Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y acuérdese que corazón está relacionado a la conciencia, y la conciencia está relacionada a la mente. Recuerde esos 3 principios, a las emociones que podamos tener. ¿Qué es lo que nos emociona? La concupiscencia que traemos del mundo. Debemos renunciar y renovarnos y actuar en obediencia. Bueno, hermanos, como todo tiene un principio, también todo tiene un final. Quería hablar de los 7 pecados capitales, pero no me alcanzó el tiempo. Después hablaré de los 7 pecados capitales según la Biblia. Y bueno, hermano, espero que esto haya sido de bendición. Quiero decirte, antes de cerrar, siempre hago un llamado. Dios está a tiempo. Dios siempre extiende su misericordia a que tú te arrepientas y le pidas la ayuda a Dios y digas: Señor, ayúdame. Yo necesito salir de esto. Señor, yo no es puro como la gente renuncia, no. Cuando tú renuncias, arrepentirse es volverse atrás, dejar lo que estabas haciendo. Eso es arrepentirse. Te invito a que hagas esta oración. Di: Señor, perdóname, reconozco mi pecado, reconozco mi falta y mi necesidad de ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Produce en mí un nuevo nacimiento. Hazme una nueva criatura. Aviva el espíritu tuyo dentro de mí, dile. Y quiero ese cambio, quiero la salvación de mi vida, de mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, te invito a que te congregues, que busques una iglesia donde se predique la palabra, que compres buenos libros de verdad, que edifique, que te enseñe, pero sobre todo la Biblia. Si hay una iglesia cerca de tu casa, congrégate. Si no, yo te invito mañana. Mañana hay un servicio aquí en la iglesia Centro Cristiano Renuevo, de 7 a 9 y de 10 a 12. Y empieces a escuchar la palabra.
Bueno, y escuches el programa, no te lo pierdas todos los sábados. No es que me va a pegar cacho después. Escuche el programa en el barbecho, todos los sábados de 10 a 12 y los domingos de 8 a 9. Y bueno, hermano, espero que esto así haya sido de bendición para tu vida, para tu familia, para tu corazón. Quiero decirte que esto es Renuevo 98.9, la FM que se queda contigo. Llegamos a la dirección del Espíritu Santo, encargado de la radio, nuestro hermano Víctor Velázquez. En el control técnico, nuestro amigo Luisito, el que repara las computadoras, es operador, hace sonido. Bueno, este muchacho es un fenómeno. Si usted tiene computadoras, él arregla computadoras, celulares, es un fenómeno. Se lo recomiendo, hace páginas de internet, páginas web, todo eso. ¿Quién habló y produjo para ustedes? Su hermano y amigo David Peñalosa. Recuerde que esto fue El Barbecho, un programa donde se arranca, donde se planta y donde se riega la buena semilla del Señor. Que mi Dios me lo bendiga, que mi Dios me los guarde, que mi Dios me los ampare, que mi Dios me los favorezca y me lo haga hombres y mujeres de bien. Y recuerde, sígame por el canal en El Barbecho, suscríbase al canal, dale me gusta, dale compartir. También lo voy a guindar por el Facebook Live. Saludos y bendiciones. Será hasta una próxima edición, mis hermanos. Dios me lo bendiga.